Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy nos corresponde seguir meditando en torno a la serie de Santiago, la fe que obra. Y para el día de hoy tenemos un tema que lleva por título nuestra historia cotidiana. Y yo sé que todos nosotros en nuestra vida hemos vivido momentos dulces y momentos amargos. Estos momentos dulces y amargos han estado determinados principalmente por dos grandes ópticas: por la toma de buenas decisiones y por la toma de malas decisiones. Nosotros debemos reconocer que nuestro transitar en esta vida no es simplemente un camino recto. Nuestro transitar en la vida comprende de un camino que está lleno de curvas, un camino que es sinuoso. Sin embargo, nosotros debemos observar que, aunque el camino sea demasiado sinuoso, estamos obligados como hijos de Dios a tomar decisiones que glorifiquen a nuestro Señor. Y ciertamente, la dificultad y el desafío de nuestras vidas es poder decir que somos cristianos y también poder ser verdaderos cristianos. Entonces, nosotros debemos estar al tanto que la vida real está llena y está marcada de distintas situaciones que nos golpean. En la actualidad estamos viviendo una crisis en torno a una pandemia, pero también puede y golpea nuestras vidas el desempleo, puede golpear a nuestras vidas la enfermedad, puede golpear a nuestras vidas imposibilidades para poder desarrollar lo que nosotros queremos en nuestra vida. Frente a todo eso que nos incomoda, nosotros debemos tomar buenas decisiones y nosotros debemos decidir por Cristo. Entonces, la pregunta es la siguiente: cuando todo parece adverso, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos cada uno de nosotros? ¿Decidirás siempre conforme a Cristo, cueste lo que cueste? ¿Decidirás bien o decidirás mal? Entonces nosotros podemos ver en primer lugar que Santiago en el capítulo 1, del verso 12 al 15, nos muestra cómo es nuestra historia cotidiana. Esa historia que está marcada por estos contrastes, como ya hemos dicho. Y en primer lugar, Santiago nos dice que nuestra historia cotidiana está marcada por buenas decisiones que nos llevan a la vida. El verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué respiro, hermanos, es aguantar hasta que una circunstancia es resuelta? Porque nosotros no vemos al inicio de una prueba cómo va a terminar esta. Pero es sin duda cuando nosotros vemos que es puesto por fin, es sin duda cuando nosotros vemos que la prueba finaliza, cuando finalmente nosotros nos sentimos alegres y contentos porque este trago amargo ha pasado. Podemos decir: lo logré. Y es una alegría que nos trae ciertamente vida y que alimenta nuestros corazones, que enciende nuestras almas para dar gloria al Señor. Ahora, Santiago resalta nuevamente el hecho aquí de que somos moldeados a través de diversas pruebas, de que nuestra vida es tratada y trabajada como barro en las manos del alfarero por diversas pruebas. Y ciertamente para hacernos bien. Dios obra de maneras que muchas veces nosotros no entendemos, pero Santiago se encarga de decir que en esas obras nosotros debemos confiar, porque la sabiduría de Dios es por sobre la nuestra. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son nuestros pensamientos. Entonces, bienaventurado soy cuando salgo victorioso en la prueba, porque Dios es quien asegura mi alegría. Nosotros comprendemos este sentimiento y estamos llenos de esto. ¿Quién nos ha sentido bien? ¿Quién nos ha sentido absolutamente satisfecho por cumplir una misión? Cada uno de nosotros, cuando hemos tenido a cargo el poder desarrollar algún trabajo y lo hemos hecho de buena forma y vemos que al final de ese trabajo todo
todo lo que nosotros esperábamos se ha cumplido porque hemos obrado bien, nos sentimos tranquilos. Nos hemos visto envueltos en tomas de muchas buenas decisiones y esos han traído paz a nuestra vida. Ahora, hermanos, ¿cuál es la alegría de este texto? ¿Por qué Santiago se encarga de decir bienaventurados cuando tomamos buenas decisiones? Porque nosotros somos verdaderamente dichosos cuando tenemos el aguante que nos lleva a razonar y a tomar las decisiones adecuadas. Queridos, nos encontramos actualmente en una situación que es muy difícil. Nos encontramos en un contexto en el cual nos vemos incluso imposibilitados de salir de nuestros hogares. Nuestra vida está siendo golpeada y ya no es como era hace unos días atrás. Frente a esta circunstancia, cuando estamos en aprietos como ahora, ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Vas a decidir conforme al desespero que podemos nosotros estar envueltos en medio de esta pandemia? ¿O vas a decidir conforme a Cristo, tomando buenas decisiones? La mala decisión simplemente alimentará el instante, pero la buena decisión te llenará de vida. Bienaventurados somos cuando decidimos por el bien, porque nuestra alegría será duradera. Pero también la historia de nuestra vida nos lleva, en segundo lugar, a ver que las malas decisiones debemos asumirlas. Miren lo que dice el verso 13. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Volvamos ahora un poco a la dinámica del texto. La dinámica del texto nos está proponiendo hechos concretos, cotidianos. Es decir, nos está diciendo, esta es la vida, hay buenas cosas y hay malas cosas, y debemos vivirla. Frente a todo esto, nos dice, por si alguien quisiera culpar a alguna persona de su mal actuar, que nosotros no debemos culpar a Dios, porque una tendencia muy natural del hombre es querer justificar sus pecados con el que tiene al lado. Yo cometo un error, pero yo no quiero caer solo, y por lo tanto yo también acuso a otra persona para no sentirme solo en esta decisión que ciertamente me puede traer ruina. Pero lo que nos propone el texto es que nosotros debemos decidir, nosotros debemos asumir que nosotros somos los culpables y no debemos culpar a Dios. Alguien puede decir, Dios, ¿por qué me has dejado sin trabajo y he tenido que robar? Dios, ¿por qué me has expuesto al ridículo público y he tenido que mentir? ¿Por qué me has dado tiempo libre y lo he desperdiciado? ¿Por qué me has enviado una crisis social y una pandemia que ha hecho tan mal a mi vida y me ha hecho tomar malas decisiones? Ninguno de nosotros puede culpar a Dios, porque de hecho Dios es santo y no tiene relación con el pecado. La tentación es el resultado de un corazón que se deja seducir por el pecado. Acá nos habla de la tentación que coquetea con el precipicio. Hermanos, no nos acerquemos al precipicio, porque si decidimos en ese lugar de desespero, entonces vamos a tomar malas decisiones. Y si acaso tomamos malas decisiones, debemos ser lo suficientemente hombres para poder asumirlo. Confesar implica asumir, pero no para perdición, sino para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Asumamos nuestros errores. Y finalmente, en tercer lugar, esta historia de nuestra vida también está rodeada de malas decisiones que nos llevan a la destrucción. Miren lo que dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¡Cuán horroroso es el pecado! Y acá se nos muestra la verdadera cara de este. ¿Cuál es? Perdición eterna. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido por nuestros propios ideales que nos han llevado a obrar y a caer de tal forma que hemos producido y hemos traído muerte y desventura en nuestras vidas? Hermanos, al día de hoy nosotros debemos reconocer que el mal, que nuestras propias preconcepciones traen absoluta desgracia y desdicha. El pecado engendra muerte.
cuidémonos entonces de tomar decisiones equivocadas que nos alejan de Dios. Cuando todo parezca negro y no sepamos qué hacer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hagamos caso al sabio consejo de Dios, que nos alumbrará un paso a la vez hasta que podamos ver el camino que debemos seguir. Nuestras ideas y concepciones llevadas a cabo engendrarán muerte, mas la palabra de Dios nos llevará a la vida eterna. Para finalizar, hermanos, los quiero dejar con 3 reflexiones. Primero, en tiempos de crisis tengamos el aguante que nos va a llevar a la vida plena. En tiempos de crisis tengamos la paciencia para tomar decisiones que van a glorificar al Señor. En segundo lugar, cuando las noticias de cada día tiendan a empeorar, no desesperemos en tomar decisiones apresuradas que nos pueden llevar a condenación. Sentémonos, esperemos en Jehová, esperemos en el Señor y decidamos conforme a lo que Él le glorifica. Y finalmente, una pregunta: ¿la presente crisis mundial ya ha afectado tu vida al punto de tomar una mala decisión? Entonces detente, mira esta circunstancia que está mediada por Dios para tener vida. Una circunstancia, ya sea positiva o sea negativa, debe llevarte finalmente a poder glorificar al Señor. Hermanos, oremos. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora, porque tu sabio consejo llega a nuestras vidas hoy y siempre. Te pedimos, Señor, que en medio de toda circunstancia, Señor, ya sea alegría o sea tristeza, tú nos conduzcas a poder tomar decisiones que te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a reconocer que cuando hemos pecado y hemos caído, ha sido simplemente por nuestro error e inconsistencia. Padre Celestial, te pedimos que nos conduzcas a decidir conforme a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.